Bueno, vamos a continuar y se nos ha sumado al panel nuestro querido amigo que no lo veíamos hace mucho tiempo. Sí, Roberto Darrigrandi, economista. ¿Cómo estás, Roberto? Todo muy bien. Qué bueno. Bueno, y esta unión, ¿cierto?, del ministro con un economista es para que nos des un poquito más de información técnica al respecto de que la inflación, al parecer, va, no sé si tan directo a la caída, pero bueno, vamos mejorando. ¿Cuándo se va a traducir? Porque los chilenos son los que se preguntan en su casa, bueno, ¿y cuándo me voy a dar cuenta en los alimentos? Bueno, yo escuché ahí al ministro que estaba conversando este tema. Sí. La verdad es que en general, lamentablemente, y esto no pasa solamente en Chile, alrededor del mundo, los precios generalmente suben rápido y bajan lento, por un lado. Eso obviamente es un proceso natural es también, natural. ¿no? Sí. Pero por otro lado, en la medida que efectivamente veamos que esta baja de alimentos, y no solamente alimentos, costo de transporte, logística y otros que estamos viendo, ya empieza a ser más permanente, efectivamente debieron empezar a verlo, ¿cierto? Chile, por definición, es una economía muy abierta. Sí. Parte de lo que también adquirimos o parte de los insumos, ¿cierto?, que tenemos son, ¿cierto?, del exterior, y también creo que en ese sentido la caída internacional de los alimentos, más también un tipo de cambio, ¿cierto?, un dólar que se ha estabilizado en torno a 800 pesos, debiera permitirnos empezar a ver eso. Ahora, parte de eso ya se está notando, ¿cierto?, con no con una caída de los precios, sino con una caída, ¿cierto?, en la tasa de crecimiento de los precios. Sí. Y por lo tanto, creo que es cuestión de semanas o algunos meses en algunos casos empezar a verlo. Ahora, dicho eso, y acá el ministro sabe muy bien, tenemos que estacionalidad, ¿cierto? Y por supuesto, ¿cierto?, cuando hay efectos climáticos, por ejemplo, que estamos viendo hoy día, que eventualmente afectan ciertos productos, eso puede obviamente afectar puntualmente a cierto tipo de alimentos, ¿cierto?, que pueden ser afectados por este tipo de situaciones climáticas. Sí. Pero en general, ¿cierto?, estamos viendo una caída, aun cuando, ¿cierto?, efectivamente algunos se ponen ansiosos, ¿cierto?, porque quieren ver que rápidamente esto ocurra, pero insisto, en algunos casos, más que los precios vayan a caer necesariamente, que en algunos casos han caído, vamos a ver probablemente una estabilización. Y eso, por supuesto, es una muy buena noticia, sobre todo para las personas de menor ingreso, ¿cierto?, que son quienes más consumen en alimentos y quienes más les pega efectivamente estos precios altísimos que hemos tenido los últimos años. Sí. Carla, hay que recordar que, por ejemplo, en el caso del pan, por los planes de descontaminación ya hace una década, en el caso de Santiago no se puede usar, como era antes la panadería tradicional, leña. Se usa electricidad, combustibles permitidos. Entonces eso es un costo, parte importante del costo de la cadena. Claro. Ahora, como bien explicaba Roberto, con un dólar más bajo, que Valente, por ejemplo, vaticina un dólar más bajo, lo escuchábamos el otro día, en el Día del Agro, permite que nuestra importación de combustible sea más barata y eso también nos puede ayudar. Yo creo que ya sería una buena noticia de que el pan vuelva a estar en torno a 2.000 pesos. Bueno, estaba a 1.300 antes de esta subida enorme. Y para que la gente sepa, se ve en la bolsa de Chicago, no es como el cobre y los minerales en la bolsa de Londres, en la bolsa de Chicago, donde están en la gran bolsa de los granos, y los granos han venido a la baja. Entonces eso es una excelente noticia. Una buena noticia porque nosotros producimos como el 40% del maíz y el trigo que usamos. Nosotros lo importamos básicamente de los países vecinos y de Canadá y Estados Unidos. Hoy la guerra que continúa, ¿no?, en Rusia y Ucrania, ¿eso nos sigue afectando de alguna manera igual? Bueno, Ucrania es un país muy importante en el mundo de los granos y por lo tanto, efectivamente, en la medida que tengamos guerra, que tengamos destrucciones, vimos la semana pasada lo que ocurrió con esta represa, ¿cierto?, que fue muy complicado, ¿cierto?, inundación desde el punto de vista humano y desde el punto de vista también, ¿cierto?, de cierta infraestructura, obviamente que afecta. Y lamentablemente esta guerra, ahí no sé si el ministro tendrá más información, pero la guerra aparentemente se va a continuar por un buen tiempo. Y eso, por supuesto, es algo complejo. Va a continuar, pero ocurre algo bien notorio con Ucrania. El ministro de Agricultura de Ucrania vivió en Chile. No te lo Esa sí que buena, todavía no lo sabía. No te lo puedo creer. Claro, 6 meses, porque él vino a conocer nuestra industria, particularmente la industria de carne. Perfecto. Contaba que recorrió desde la zona central, fue viendo ahí distintos pilotajes, incluyendo también la región de Magallanes, por la producción de cordero. Y Ucrania, de hecho hoy día, a pesar de que Polonia le está ayudando a Ucrania, están en una disputa porque los polacos y otros países del este europeo pusieron restricciones a la exportación de grano ucraniano, porque Ucrania es una potencia y un pueblo luchador y batallador, y a pesar de la guerra aumentaron la producción de grano este año respecto al inicio de la guerra, como parte de su economía estratégica, pero pilas puestas. Entonces hay bastante grano y eso es lo que hace que esté el precio mundial
de estos commodities hacia la baja y que se ha notado, eso sí se ha notado, en la baja del aceite vegetal. Por ejemplo. El aceite vegetal llegó a estar casi igual que el litro de aceite de oliva, ¿no? Más de 4.000 pesos. Absolutamente. Y felizmente ya está. No, y el arroz también en algún momento también ha bajado. También, o sea, de como estaba ahora, también ha tenido una pequeña. Pero la Biblia es sabia, oiga. Las 7 pestes. Sí. Ahora hay problemas de inundación en algunos países, sequía de otros. Entonces la producción de arroz en algunas partes ha tenido problemas, pero felizmente ya hay 2 empresas han hecho alianza estratégica. No, esto es una publicidad de esa empresa, pero es muy notable la alianza estratégica que tiene con nuestros productores de arroz, Tucapel y Carosi, y eso genera que tenemos bastante autosuficiencia y buen arroz nacional y de calidad. Ministro, ¿cómo nos estamos ocupando de lo que viene? Porque en el fondo, claro, cuando uno está ocupado de lo que está pasando ahora, de las emergencias, a veces uno puede pensar que uno abandona un poco la mirada a largo plazo y a las cosas que están pasando y que van a seguir pasando, como lo que está pasando en el medio ambiente, ¿cierto? Y el tema de la crisis del agua, que eso es una cosa indudable. ¿Qué está haciendo Chile al respecto? ¿Cómo está viendo? Nosotros tenemos una gran cantidad de costas, pero ¿qué pasa como por ejemplo con desalinizar el mar? Ese tipo de cosas, hay proyectos extranjeros, qué sé yo, que quieren entrar a Chile y poder hacer ese tipo de cosas que se serían tan importantes. Carla, bien al grano. Mira, la región que no tiene agua es Antofagasta, por la minería, y allí es 95% es desaladora. Sí. Pero felizmente hoy día esto pertenece a empresas públicas de Medellín. La desaladora grande de Antofagasta le vende a 2 lucas el metro cúbico a un clúster que hay de mujeres, el 80% son mujeres, maravilloso, que se llama Portada Norte. Es un mundo de 40 hectáreas de producción de hortalizas, tomate, lechuga, hidropónica, que abastecen en gran medida a la región de Antofagasta. Segundo, la región que más crece, lo es porcentualmente en la agricultura, es la región de Arica. Y este proyecto, que era antiguo, a la época de Frei Allende, pero que el presidente Piñera lo reactivó. Ahí hay que reconocerle al presidente Piñera todo el aporte allí, con lo que se llama con la frontera con Perú, la pampa ahí del río Yuta, que se activó para la agricultura. Y ahora, producto de una ley que sacamos con la presidenta Bachelet, que se llamó la ley de zona extrema, que alivianamos los modelos de evaluación de los proyectos, se inauguró el embalse Chironta en el Valle de Yuta, que va a permitir que crezca el doble la agricultura de Arica. Por eso antes en invierno subía 5 veces el precio del tomate, y ahora crece 3. Sí. Porque tomate nos surte Arica con su cultivo bajo techo. Es increíble el crecimiento de eso. En la Comisión Nacional de Riego hizo un proyecto específico para mujeres y fue un éxito total. Pequeños proyectos de invernaderos al tiro con los paneles solares para que el agua que la recirculan y con un gran impacto de equidad de género también y de producción. La agricultura se está poniendo las pilas, muchas obras de conducción, se han activado embalses pequeños y medianos que entre comillas tienen menos polémica, ¿no? Porque hay algunos que generan mucha polémica por las altas, por 2 razones, por la alta inundación de algunos terrenos con biodiversidad y segundo porque con el cambio climático tú ves los embalses de la región de Coquimbo, muchos de ellos al 10-15%, pero es importante tenerlo. Finalmente, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, existen en este minuto, en el caso del Gran Valparaíso y en el caso de Coquimbo, empresas importantes que están iniciando ya los estudios y recabando los antecedentes para lo que se llaman desaladoras multipropósito. O sea, que sirven para la minería, para el consumo humano y también para la agricultura. ¿Qué tienen que aprender nuestros agricultores? Que esa agua hay que pagarla. O sea, es un bien escaso, para que el Estado subvencione a todos los actores. Podremos ayudar a los más pequeños, al comienzo, por ejemplo, hay un valle que produce flores maravillosas que se llama Longotoma, que está en el límite, ¿tú conocías? Cerca ahí de Pichidangui. Sí, claro. Sí, exacto. Ellos están súper secos, entonces a lo mejor a ellos, a una cooperativa, estamos tratando de activar un proyecto de una desaladora más pequeña que ellos tienen, porque tienen pozo, pero el agua sale con sal y nunca se han puesto de acuerdo en quién asume los costos de la desaladora más pequeña. Estamos trabajando en esa dirección para buscar el máximo de tecnificación y
y estar preparado. Sí. Oye, Roberto, el tema de la minería, por ejemplo, ¿cierto? El anuncio que dio el presidente Boric de que querían, en el fondo, nacionalizar, ¿sí, no es cierto? Un poco entrar el Estado al litio, a la minería del litio. Al parecer tuvo no muy buenos resultados para nosotros. Le dio obviamente más crédito, no sé, Australia, ponte tú, ¿cierto? Que incluso subieron sus acciones. ¿Cómo ves en ese sentido que Chile haya tomado esa decisión? A ver, por supuesto que hay que entender que el litio es una concesión, por lo tanto esto no es de privados. Yo no tengo problema con que haya una alianza público-privada. El punto yo creo que es cómo, con qué actores y con qué rapidez, porque acá también, efectivamente, como dices tú, estamos compitiendo con otros países y lo que tenemos que hacer es combinar análisis con acción, ¿ya? En ese sentido, ha salido una polémica, ¿cierto? Si Codelco es el mejor actor o no para estar impulsando parte de este desarrollo. O Enami. O Enami, ¿cierto? Que también está con bastantes problemas financieros, bueno, por lo demás. Entonces ahí, o sea, a mí como concepto me parece bien. Yo creo que es lo que hay que hacer. La pregunta es con qué detalle y con qué velocidad y quiénes son los actores, ¿ya? Sí. ¿Y por qué? Porque Chile tiene unas ventajas tremendas, ¿cierto? Tiene ventajas tremendas en sus famosos salarios, ¿cierto? Los más conocidos. Y por otro lado, ¿cierto? Hay ciertas cosas que han funcionado bien, ¿cierto? La concesión que tiene hoy día Soquimich, ¿cierto? Por mucho que puede tener otros temas Soquimich, ha funcionado bien, ha generado ingresos importantes para el fisco, pero acá entiendo que hay una mirada de más largo plazo, ¿cierto? Y tenemos que, yo creo, por un lado, incorporar nuevos actores, hay varios actores internacionales interesados, y segundo, afinar bien el modelo de negocio, por decirlo así, para que sea efectivamente un ganar-ganar, y quizás no tratar de ser voluntarista realmente con ciertos actores como Enami y otros que quizás no son los mejores actores, ¿ya? Si al final del día es una empresa público-privada, no sé, pero sí avancemos de manera inteligente y de manera decidida entre estos joint ventures, ¿cierto? Que nos permitan efectivamente generar valor, porque hay mucho valor ahí dando vuelta, y acá, lamentablemente, escuchaba acá al ministro, ¿cierto? Hablar sobre los embalses. Acá hay un tema de Estado, ¿cierto? Muchas de estas cosas son de Estado, igual que el tema del litio, no es un tema del gobierno actual. Y creo que muchas veces, lamentablemente, el Estado, por distintas razones, no tiene a veces la velocidad. El tema de los embalses, hay algunos embalses que llevan décadas, ¿cierto? Esperando y no han avanzado como se debería hacer. El tema de la planta desaladora creo que también es un tema crítico en algunas regiones y por tanto también tenemos que ser capaces de avanzar, de incorporar toda la tecnología, todo el empuje y la capacidad de inversión que tiene el mundo privado, pero por supuesto, ¿cierto? Con una regulación adecuada, muy claro, ¿cierto? Con los temas medioambientales, ¿cierto? Que son cada día más críticos. Pero nuevamente, acá creo que puede ser un súper ejemplo de una alianza público-privada exitosa como otras que hemos tenido en este país. Por ejemplo, el mundo de las concesiones. Sí. Bueno, Carla, una precisión. Autopista. Estuve muchos años en la Comisión de Minería y Energía. Vengo de Rancagua, soy alcalde de Rancagua, conozco la minería de mi suegro, mi papá, mi abuelo, todo. Pero mira, Codelco produce el 30% de los minerales en Chile y del cobre, pero ha aportado más del 60% de los impuestos, porque los distintos gobiernos le piden además, entonces ha tenido a veces dificultades de capitalización, pero a pesar de ello, colocar los bonos tiene bastante eficacia. Yo Codelco creo que puede ser un aporte significativo. Está el tema también, ahora que se acaba de ventana, de la capacidad de refinación en el país, y también yo creo que se recomendaría alianzas público-privadas, porque son inversiones altas tener fundiciones de los más altos estándares. No sé, con Tapiratones, que afecta incluso a Santiago, ahí la Mitsubishi con la Siemens, o sea, altísima tecnología, los proyectos han recuperado toda dicha área. Lo importante es que no se excluye la cooperación privada, de hecho se está negociando aquí con la empresa. Hay que tener ojo con la alianza con los pueblos originarios de allí, hacerlo como el proyecto que presentó Anglo American para la expansión de los bronces, o sea, la optimización del uso del agua, porque hay un tema allí para poder tener una expansión adecuada, y eso requiere transparencia, trazabilidad, y el gobierno está con el mejor ánimo de que exista esta alianza, y como Roberto lo dice bien, hay empresas chinas, alemanas, hay muchos interesados, y a ver si logramos poner algún valor agregado adicional a la cadena, pero reconociendo de que el buen precio del litio y el aporte tributario ha sido significativo. Súper. Oye, Roberto, ¿cuándo vamos a ver ya una estabilización de la economía? Ha estado, sí, pero hemos visto como mejores augurios, ¿no? Brotes últimamente, verdes. Sí, pero en realidad, porque técnicamente
¿cuánto se debe demorar este proceso? Pero en la realidad, si hemos vivido anteriormente alguna situación parecida a esta, en cuanto a la inflación, ¿cuánto más o menos y en qué punto estamos de esa vuelta? A ver, la estabilización tiene que ver principalmente con tres grandes ámbitos, ¿cierto? El crecimiento, la inflación y el empleo, ¿ya? En inflación, efectivamente, creo que vamos convergiendo bien. Estamos en una inflación altísima, ¿cierto? Sí, todavía. Bastante por arriba del 10%. Ya estamos, ¿cierto?, incluso convergiendo en inflación que deberá ser en torno quizás incluso menor que el 5%. Y por lo tanto, posiblemente en este informe de política monetaria que viene ahora los próximos días del Banco Central, podríamos ver una luz, ¿cierto?, de que eventualmente esta inflación que deberíamos tender al 3%, entre un 2 y un 4%, que es la meta del Banco Central, la podamos ver el próximo año, lo cual sería ya una muy buena noticia. Pero hay que entender que en Chile la inflación también tiene algunos efectos que son bastante difíciles de atacar. Por ejemplo, la misma UEF, ¿cierto? Y eso genera inflación sobre inflación. Ahora, la UEF tiene otras ventajas, ¿cierto?, en el mundo inmobiliario, financiamiento y otros. Pero aún así, deberíamos ver probablemente ya la inflación. ¿Se debería eliminar la UEF? Yo creo que no, todavía no. Yo creo que para eliminar la UEF tendríamos que alcanzar una estabilidad inflacionaria y de política fiscal importante, porque efectivamente los países desarrollados no tienen UEF, no tienen eso, ¿cierto? No tienen. Pero porque en general muchos de ellos tienen estabilidad, ¿ya? La UEF la creamos porque básicamente teníamos inflación tan alta, casi como Argentina, ¿cierto?, a fines de los 60, que generamos este mecanismo, ¿cierto?, que permitió generar financiamiento a largo plazo y también inversión a largo plazo. Pero eso yo creo que es una discusión no para hoy día. Hay un candidato ahí presidencial que la idea de eliminar en 5 minutos. Se crea en los 80 porque tuvo por muchos años en torno a 20% la inflación. No, y antes en los 60, oye, recordemos los 60, los 70 eran 100 y tantos por ciento. Éramos tipo Argentina. ¿Cuánto nos dejaron la inflación después del 80? Estaba en torno a 20% y a fines de los 90 ya estaba bajo, por fin con un dígito. Así es. Pero hubo años en que tuvimos inflaciones entre 2 y 3% como es la meta de lograrlo para el 2024. Pero este 2023 todo indica que vamos a estar bajo 5%. Lo cual es un buen dato para por donde veníamos. Entonces, el tema es que parte de este esfuerzo ha sido, ¿cierto?, enfriar la economía, ¿cierto? Ahora, el punto es que no se nos pase de largo, y ahí, ¿cierto?, probablemente, ojalá terminemos con un crecimiento cercano al cero, levemente positivo. Pero mirando, la verdad, Carla, acá es ¿qué hacemos para que Chile vuelva a crecer de manera mucho más fuerte? Porque en general hoy día las proyecciones de Chile son bastante magras, 1,5 al 2% de largo plazo. Este producto de tendencia no nos va a ayudar. Necesitamos volver a crecer. Hubo buenos niveles de aprobación de inversión extranjera el año pasado. Eso sí, es verdad. Tiene que comenzar a materializarse. Yo creo que lo otro es que, lo del salario mínimo, también recordemos que hay que evitar que los ajustes sean tan duros que vas perdiendo capacidad de compra. Bueno, aparte de afectar a la familia, la economía no se mueve nada, ¿no? Entonces ha habido una baja en las ventas. Entonces el salario mínimo también ayuda y el Estado está con estos acuerdos transversales para ayudar a la pyme en esto. Pero los chilenos, y esto sector privado y sector público, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de mejorar nuestra productividad, ponerse las pilas. Como, perdone que hable autorreferencialmente con el Ministerio de Agricultura, aquí la gente está muy con las pilas puestas, los incendios, al cuarto día ya entregando forraje, distribuyendo. Tenemos que mostrar productividad en todos los planos y generando estos recursos que hemos contado con distintos programas del Ministerio que activan economías agrarias y locales con harta fuerza. Sí, los costos de los incendios, finalmente, ¿cómo? Porque se preguntaban, ¿cierto? Hicieron muchas entrevistas distintas a la parte de la agricultura, que decían que eran años para recuperarse. Eso, de ese escenario tan negro, ¿finalmente se ha visto un repunte? Bueno, no es inmediato, esto va a afectar en parte el año 2021 y 2022. Nuestra industria de celulosa aglomerado tuvo récords de utilidades, le fue muy bien, pero esto toma su tiempo. En pocas palabras, aquí se requieren 70 millones de árboles, en lo que se perdieron, y nuestra capacidad de semillero está en torno a 40. Entonces estamos trabajando un programa con CONAF que se llama Restauración de Bosque, en pacto con municipios para mejorar, y también la industria, felizmente, de semillera y semillero, algunos que se dedicaban solo a grano, también en el tema
semillas de árboles, porque es muy importante para recuperar cuanto antes esos terrenos. Le conté el acuerdo con la Asociación de la Carne y con Sago, ahí Sergio Willer de Osorno, increíble, para generar actividad en esa línea en la zona centro-sur, y también las grandes industrias forestales están llegando a acuerdo con comunidades, y por el lado del Ministerio de Economía, la PYME MAD, la PYME de la madera, puede recibir un aporte de 10 millones de pesos, pero crece hasta 40 millones de pesos cuando hay un plan de replantación y de activación. Lo que sí pedimos es este aspecto de sustentabilidad, que un 30% sea distinto, porque tenemos que ir a un paisaje más resiliente, como lo recomiendan todos los expertos, la ciencia y el sentido común. Sí, porque yo pensaba también en la pequeña agricultura, ¿no? Que ellos ¿cuáles han sido las ayudas que han llegado directas así? Mira, la de subsistencia, que tenían un huertito chico para ellos, se les aportó con 1 millón de pesos. Una cosa más pequeña. Y con eso se puede levantar algo. Pero algo, pero que era el huerto de la casa. Sí. ¿No? Pero a los que fueron afectados y que producían para los mercados locales se les entregó 3 millones de pesos. Aparte de asistencia técnica, de forraje, en algunos casos donaciones en alambrada, y los que estaban formalizados ya pasan a este nivel más alto, que es Cercotec, de lo que les explicaba. Hasta aporte de 10 millones, y si tienen un plan mayor, como por ejemplo algunas viñas de Litata, que se vieron ya más grandes por suelo afectada, ellos pueden acceder hasta 40 millones de pesos de aporte del Estado, y el resto un crédito blando, que de hecho hoy día lo lanzamos en un momento más. De acá me voy para eso, con el Banco Estado, un crédito con garantía FOGAPE, que por ejemplo en el caso de la industria de huevo, que se vieron afectadas, 3 de la Florida, 1 de Talca, pagan el crédito un año más, un año después. O sea, no tienen que pagar nada hasta un año, porque no hay llegar y tener gallinas ponedoras. Es un proceso que se demora y ahí empiezan a pagar. Ya. Ministro, sabemos que se tiene que ir pronto, así que le quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con la gripe aviar. Nosotros se controló muy bien, ¿no? Y de hecho acá en Chile no se contagió nadie, digamos, creo que una sola persona. Exactamente, y fue porque manipuló, digamos, algo que estaba re claro, sí, una persona porfiada. En ese sentido, siempre va a estar presente la gripe aviar porque nos ha tocado varias veces. Nadie tiene la bolita mágica, pero todo indica que esta última oleada, que partió a fines del 2021, y Estados Unidos sigue presente, en Europa igual. Sí. O sea, se está explorando vacunas con resultados pobres, mediocres, y además con alto costo de supervisión, ¿no? Entonces se sigue apostando a que seamos capaces de erradicarla. Ahora, creo que hay que esperar. Hay una organización mundial que se llama la OMSA, Organización Mundial de Salud Animal, y ahí el panel de expertos enfatiza las medidas de bioseguridad y de control. De hecho, nosotros hemos tenido que invertir más de 15.000 millones adicionales en el SAC, y cuando hay un caso de brote, se inspeccionan 10 kilómetros a la redonda, se ve todos los actores, están con los gallineros, con los estándares también de la pequeña agricultura, pilas puestas en esto, y las aves migratorias se están yendo hacia el norte. Cuando empieza el frío en el sur, se van por la costa, increíble, andan algunas 50, es una cosa increíble, 35.000 kilómetros, una historia impresionante. Y es así, y la carga viral hoy día es más baja. Buenísimo. Ministro, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Y lo dejo con el extranjero. Roberto, tú te quedas acá porque vamos a seguir conversando. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero continuamos hablando. Nuestro querido Roberto Darrigrandi se quedó con nosotros, sí, porque te quiero hacer algunas últimas preguntas, Roberto, que tienen que ver con que, a ver, ¿cómo está el tema, la mirada más tranquila para la inversión? Porque se habla que necesitamos inversión, ¿cierto? Que hay que activar la economía de nuestro país. Necesitamos ahorro e inversión. Ahorro e inversión. Ya, con la situación que hemos estado viendo política, ¿eso ha sido positivo
o o seguimos igual de inestables? No, por supuesto que el rechazo, ¿cierto?, de la anterior propuesta constitucional en septiembre del año pasado, Sí. También el rechazo de la reforma tributaria. El rechazo a todo, digamos. Todo eso, por supuesto que ha ayudado, ¿cierto? Porque permite tener un campo un poco más abierto. Yo creo que el tema constitucional, mi expectativa hoy día, con lo que sabemos, que esta propuesta de constitución probablemente se va a aprobar en diciembre, lo cual va a ser una buena noticia también, va a despejar alguna incertidumbre. Sí. Y nos quedan a nivel económico, yo diría, 3 grandes reformas que tenemos que ver. 1, la tributaria, Sí. 2, la de pensiones y 3, salud. Ya, pero una pregunta, la tributaria ahora se habla como de un acuerdo, de un gran acuerdo tributario, un pacto. Sí. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Porque el otro día estábamos viendo que Gabriel Boric se juntó con Ricardo Mewes, con Gonzalo Navarro, ¿cierto? Ahora de la SOFOFA, la nueva presidenta de la SOFOFA. Pero salieron otros diputados, senadores, no sé, diputados a decir: oiga, señor Boric, usted no se tiene aquí, nos da lo mismo que se junte con el empresario, se tiene que juntar con nosotros, porque somos nosotros los que tomamos las decisiones. Está bien, pero me parece bien que el presidente se junte con los actores de todo tipo, lógico, pymes, ¿no? Grandes, pero está bien. Si lo que tenemos que pensar, yo creo que más que un pacto fiscal, pensemos un pacto pro crecimiento y que abordemos por eso también los temas tributarios, sobre todo los temas de evasión, elusión y comercio informal. Sí. Ahí hay mucha plata. Demasiado. Por otro lado, ¿cierto?, el Estado sabemos que tiene ineficiencia. Bueno, acá el ministro hablaba bien del Ministerio de Agricultura. Sí, no, ahora se fue, así que ya. Claro, pero tenemos, hay grasa y ineficiencia ahí. Sí. Pero lo más importante, junto con esto, y despejar este tema, es un pacto pro crecimiento. Esa palabra no se escucha, padre, no se escucha mucho. Entonces, y para ese pacto, para que sea creíble, tenemos que despejar estas incertidumbres todavía legislativa, pero no de corto plazo, sino todos los años cada nuevo gobierno tiene una nueva reforma tributaria. Exacto. Y eso no funciona al final del día. Y por otro lado, tenemos que generar mayor tranquilidad, violencia, narcoterrorismo y todas esas cosas que nos están afectando. Y en tercer lugar, creo que tenemos que generar ciertos incentivos para que las personas ahorren, no desahorren, como es hoy día, y que eso permite también volver a invertir. Entonces, Chile sigue siendo un país de muchas oportunidades, creo que en el largo plazo podemos ser muy atractivos, pero hemos perdido el rumbo y eso hace tiempo ya. El ministro hablaba de la productividad está por los suelos, ¿cierto? No ha mejorado en 10 años, 12 años. Sí. Entonces, tenemos grandes desafíos y tenemos que, yo creo que tener más diálogo público-privado y un acuerdo. Yo haría un pacto de crecimiento y fiscal, si tú me permites, no solamente puro fiscal. Sí, pero claro, en la última cuenta pública el presidente dijo 10 veces que todo se podía hacer, pero con la reforma tributaria. No, yo no estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que, en general, no solamente este gobierno, los gobiernos de cualquier signo no quieren hacer ajustes dolorosos. O sea, por ejemplo, cerrar un programa y abrir otro, como lo hacen los privados. Los privados, cuando les va mal, ¿qué hacen? Cierran un negocio y quizás esos recursos los tiran a otro. El mundo, en general, los gobiernos no lo hacen porque es políticamente costoso. Y la idea de subirle los impuestos a las grandes empresas, ¿cierto? ¿Es bueno o es malo? Porque se habla mucho de que en realidad lo que hay que hacer en Chile es bajar impuestos, ¿cierto? Y bueno, subirle a cierta categoría, pero si no daña la inversión, si no daña a la persona que quiere invertir en el fondo y se va a invertir a otro lado. Yo creo que en general los impuestos en Chile son razonablemente altos para el nivel de desarrollo que tenemos. Sí. Ya se subió el royalty, ¿ya? Y ya hemos subido otro impuesto. Entonces, sí, yo creo que el énfasis era estar en evasión, elusión, informalidad y algunos impuestos específicos. Pero hay que tener cuidado. Ahora se está discutiendo unos impuestos, ¿cierto?, especiales para ciertos impuestos verdes y otros que, claro, pueden parecer re bien, pero terminan afectando a veces a las personas de menor ingreso, terminan afectando, por ejemplo, a las personas que ahora usan el avión en vez de el bus para transportarse. Entonces, hay que ser cuidadoso y, nuevamente, no creamos tanto en la magia de los impuestos. De hecho, el propio crecimiento económico ya genera mucha más recaudación. O sea, a los gobiernos de turno les conviene que haya más crecimiento. ¿Por qué? Porque hay más empleo, hay mejores salarios, hay más recaudación. Entonces, hagamos una parte de lo que nos falta, eliminemos algunas exenciones que quizás no tienen sentido, ¿cierto? Como la famosa renta presunta y esas cosas, pero el resto aboquémonos a crecer, pero eso desde el punto de vista público y privado, y trabajemos juntos, en un plan de largo plazo. Eso no lo estamos viendo. Necesitamos estadistas, necesitamos líderes que miren el Chile los próximos 30 años, como decía el presidente Ricardo Lagos, ¿se acuerdan? Él miraba el Chile 30 años, un nuevo plan de concesiones, no sé, hagamos más cosas y confiemos en que en general los privados lo hacen bien con la regulación y con las debidas salvaguardias que tienen que tener. Y dejemos al mundo estatal para lo que es mejor.
pero no nos confundamos. Han habido muchas señales anti-emprendimiento y tenemos que resolver de una vez por todas. Y la gente en su bolsillo también, que ya empiece a sentir al menos que la plata le alcanza para un poco más. Por supuesto, obviamente, ¿cierto? Ya que la inflación esté bajando es una muy buena noticia, pero tenemos que junto con eso también la inflación bajando, pero que despegue el crecimiento. Eso es clave. ¿Ah? Pero no nos conformemos con que el próximo año vamos a crecer al 1,5%, 2%. Chile puede crecer al 3, 3,5%. Pero no estamos creando las condiciones para eso. Y hoy día, después de todo lo que ha pasado, de todas las digamos, a ver, pérdidas que ha tenido el gobierno, ¿cierto? Ha perdido ya 2 veces frente, o sea, es como que, y dice, bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo la agenda, ¿cierto? Hoy día tú ves a un gobierno cambiando el rumbo, ya yendo para el lado que se debe ir, porque ellos igualmente tienen una mirada muy distinta y eso es obviamente lo que complicaba a todo el sector de la economía, ¿no? Yo veo un gobierno un poquito más resignado, un poco más realismo con renuncia o sin renuncia, no sé, ahí. Y la verdad es que el gobierno no tiene cómo aprobar, por ejemplo, una reforma de pensiones, ni una, ¿cierto? Tiene que eliminar muchas cosas que no corren. Reforma salud, parte de este gobierno quiere que se eliminen la ISAPRE. Yo no tengo nada que ver con la ISAPRE, no soy accionista, nada, pero creo que sería un desastre, ¿cierto? Desde el punto de vista de la salud de muchos, de los que tenemos preexistencia, de los prestadores privados. No es una buena política pública. Y el tema tributario ya lo dijimos. Entonces, yo creo que tenemos que ser más realistas y darse cuenta también que los ejes del poder en este país, nos guste o no, cambiaron. Entonces, cuando vemos un presidente hablando, ¿cierto?, de la rebeldía, de la ultraderecha, fue un discurso que hizo este fin de semana. Eso no sé, está bien, no lo hizo a título, entre comillas, de autoridad, pero es el presidente de la República. Entonces, yo creo que ahí hay algo que tenemos que cambiar, no solamente los discursos, sino en la realidad. Y creo que el realismo se está imponiendo. Lo cual, a veces no hacer cosas es una buena noticia como ha sido acá, pero también hay que hacer otras cosas para que impulsemos este país. Sí, y ahora, ¿cómo has visto últimamente, desde que no nos vemos, desde esa última conversación, el trabajo del ministro Marcel? El ministro Marcel tiene una labor compleja, ¿cierto? Porque tiene que navegar en aguas bastante turbulentas, con muchas presiones. Yo creo que en algunas cosas lo ha hecho bien. Por ejemplo, el tema fiscal creo que ha sido responsable y todo. Pero en otros casos me hubiera gustado ver al ministro Marcel con más claridad de la importancia del mundo privado, de no seguir empujando con tanta porfía, ¿cierto?, reformas que claramente sabemos que no nos van a llevar al desarrollo, como la reforma tributaria, la reforma de pensiones, que pueden haber reformas, nuevamente, pero de una manera mucho más racional y mucho más proactiva hacia el mundo privado, ¿cierto? Entonces, yo creo que ha sido un buen defensa, ha tenido un medio campo más o menos, pero no ha sido un buen delantero. Sí. Roberto Darrigrande, economista, te queremos agradecer por estar con nosotros y queremos verte pronto. Estaremos felices de conversar contigo. Muchas gracias, Roberto.